Esa noche, Marcela Domínguez se miró en el espejo roto de su cuarto y decidió creer que el destino también podía tocar puertas humildes, con un vestido azul prestado, zapatos que apretaban y solo $5 guardados como amuleto. Condujo hasta la Rosa Dorada con la ilusión temblando en las manos. Diego, mesa junto a la ventana, 8 en punto, repetía para tranquilizarse, mientras el murmullo elegante del restaurante le recordaba todo lo que no era. A las 8:05 pidió agua, a las 8:20 fingió leer el menú, a las 8:30 la pantalla del celular siguió muda, como si el mundo confirmara que una chica como ella no merecía ser esperada. El mensaje llegó tarde y cruel: no somos compatibles, no perderé tiempo con una chica como tú. El ardor de las mejillas, el brillo barato del labial hecho trizas por el llanto contenido, la servilleta inútil, humillación con velas y manteles blancos. Entre risas de copas y conversaciones de otro universo, Marcela se levantó tambaleando, dispuesta a desaparecer antes de romperse. Entonces, desde el fondo, un par de ojos la siguió como quien despierta de años de ceguera. Gustavo Castillo, su patrón, el hombre al que le había servido café durante 3 años sin ser realmente vista, acababa de presenciar el derrumbe de una esperanza. Esa mirada mezcla de sorpresa, culpa y una urgencia desconocida quebró la distancia de los apellidos y los códigos. En una ciudad que premia lo perfecto y descarta lo frágil, una historia comenzó en el exacto segundo en que la dignidad de Marcela estuvo a punto de tocar el suelo. ¿Se atrevería él a cruzar la línea invisible que separa al jefe de la mujer que acaba de descubrir? Desde su rincón discreto del restaurante, Gustavo Castillo levantó la vista de los documentos que revisaba, atraído por algo que no supo nombrar al principio. Entre las luces cálidas y las conversaciones apagadas, una figura solitaria destacaba junto a la ventana. El gesto de sus manos, el modo en que trataba de mantener la cabeza erguida mientras el brillo del llanto le empañaba los ojos, había en esa imagen una tristeza demasiado humana para ignorarla. Durante un segundo, la lógica fría del empresario se detuvo. En aquel rostro abatido reconoció algo familiar. Era Marcela, su empleada doméstica, la mujer que durante 3 años había pasado casi inadvertida en su propia casa. Sintió un golpe seco en el pecho, como si alguien le hubiera arrancado de un letargo. La veía cada mañana preparando su café, escuchaba su «Buenos días, señor», con una voz siempre respetuosa, siempre medida. Nunca había pensado demasiado en ella. Su vida estaba estructurada en reuniones, contratos y silencios, pero verla así frágil, intentando disimular su vergüenza ante el rechazo, lo atravesó de un modo que no esperaba. En su mesa, el plato de pasta se enfriaba, mientras él observaba en silencio la escena. Los demás clientes seguían riendo, brindando, viviendo en su burbuja de éxito y perfumes caros. Y ahí estaba Marcela, una pieza invisible de ese sistema, enfrentando el tipo de humillación que el dinero no podía borrar. Gustavo pensó en lo absurdo que era todo. Él, el hombre que firmaba acuerdos millonarios sin dudar, era incapaz de levantarse de la silla para ofrecer una palabra de consuelo. Su mente, entrenada para calcular riesgos, intentó detenerlo. «Es tu empleada», se recordó. «Si te acercas, parecerá inapropiado. No cruces esa línea». Pero su corazón, dormido durante años, no obedecía a las normas del protocolo. Había algo profundamente injusto en esa imagen de Marcela, limpiándose las lágrimas con una servilleta arrugada. Esa mujer que tantas veces había dejado su propio descanso para cuidar la casa de otro, ahora era la que no tenía a nadie que la mirara con compasión. El sonido de un violín proveniente del fondo del restaurante le pareció casi cruel. Mientras el camarero la miraba con impaciencia, Gustavo recordó los cientos de veces que ella había pasado desapercibida en los pasillos de su mansión. Recordó su forma de agachar la cabeza, la manera en que se movía sin hacer ruido, como si temiera molestar al aire. Y de pronto, la culpa, esa culpa que nace cuando uno comprende cuántos años ha estado ciego ante la humanidad de los que sostienen su comodidad. En su memoria emergió la imagen de su madre, dándole instrucciones al personal de servicio en la casa donde creció. No hablen a menos que se les pregunte. Aquella educación de distancia, de jerarquías, lo había moldeado sin que lo notara. Y allí, frente a esa mujer solitaria, comprendió que la indiferencia también era una forma de crueldad. El reloj del restaurante marcó las 9:15. Marcela se levantó con torpeza.
y en ese movimiento torpe Gustavo sintió que algo dentro de él también se movía. Había visto muchos derrumbes en su vida profesional, negocios que fracasaban, socios que caían en desgracia, pero nunca un derrumbe tan silencioso y digno como el de ella. Quiso detenerla, pero su cuerpo seguía anclado al asiento. La vio caminar hacia la salida con la cabeza baja, los hombros encogidos, el vestido azul temblando bajo las luces. Y fue entonces cuando entendió lo que lo paralizaba. Miedo, no al escándalo ni al qué dirán, sino al descubrimiento de que tal vez, por primera vez en su vida, estaba viendo realmente a una persona más allá de su utilidad. El mesero se acercó para retirar su plato. ¿Todo bien, señor Castillo?, preguntó. Gustavo asintió, aunque sabía que nada estaba bien. Mientras el camarero se alejaba, tomó su copa de vino, pero no bebió. Solo observó el reflejo tembloroso del líquido oscuro y se vio a sí mismo, un hombre solo rodeado de éxito vacío. Marcela se detuvo un instante junto a la puerta, buscando algo en su bolso. Su rostro estaba devastado, y sin embargo había en ella una belleza serena, casi heroica, que lo conmovió más que cualquier desfile de modelos o cena de gala. Gustavo pensó en cuántas Marcelas existían en Los Ángeles, mujeres que limpiaban casas ajenas mientras soñaban con la suya, que cuidaban hijos que no eran suyos mientras los propios crecían lejos, mujeres invisibles, necesarias y a la vez ignoradas. La ciudad que él amaba por su brillo también era un espejo cruel que multiplicaba las desigualdades. Una idea le cruzó la mente. ¿Qué derecho tenía él a intervenir? ¿No sería un gesto de arrogancia, de caridad disfrazada de empatía? Pero había algo en su interior que no podía acallarse, el deseo genuino de reparar. Gustavo no creía en Dios ni en el destino, pero en ese momento sintió que la vida le estaba dando una oportunidad de actuar distinto. Se levantó despacio. Su silla crujió sobre el piso de mármol. Cada paso hacia ella pesaba como una decisión irreversible. Podía aún girar, sentarse, pagar la cuenta y seguir su vida, fingiendo que nada había pasado. Pero cuando la vio buscar entre su bolso con las manos temblorosas, comprendió que el arrepentimiento por no haberlo intentado sería peor que cualquier rumor o malentendido. Dio el primer paso, y luego otro. El aire entre ellos parecía más denso, cargado de algo que no era solo compasión. Era reconocimiento. Durante 3 años había vivido bajo el mismo techo que esa mujer sin verla, y ahora, en el momento más vulnerable de ella, la veía por completo. Marcela alzó la vista justo cuando él se acercaba. Por un instante, el tiempo se detuvo. Su expresión de sorpresa fue casi de horror. No quería que su jefe la viera así, deshecha, pero Gustavo no habló. Solo sostuvo su mirada, sereno, humano, sin la distancia habitual de los poderosos. En ese silencio se cruzaron 2 soledades, la de una mujer que había sido ignorada toda su vida y la de un hombre que había olvidado cómo sentir. A unos metros, el camarero los observaba con curiosidad, sin comprender que era testigo de algo que, aunque discreto, iba a transformar 2 existencias. Gustavo inspiró hondo, buscando palabras que no sonaran a lástima, y pensó en la simple verdad que acababa de descubrir, que a veces el lujo no se mide en oro, sino en la capacidad de mirar a otros sin juicio. El empresario que había construido un imperio con frialdad calculada dio el paso más difícil de su vida. Acercarse no por conveniencia, sino por humanidad. Y en esa decisión, sin saberlo, comenzó a derrumbar su propio imperio interior, aquel hecho de soledad, de miedo y de orgullo. Porque en el fondo, Gustavo Castillo el millonario, el hombre de poder, acababa de entender algo que cambiaría todo, que la verdadera riqueza era poder mirar el dolor ajeno y sentirlo como propio. Marcela levantó la cabeza justo cuando la sombra de un hombre se detuvo frente a ella. Por un instante creyó que era el camarero, dispuesto a echarla del restaurante, pero la voz profunda que pronunció su nombre le congeló la respiración. Marcela. El tono no era de reproche ni de lástima, era una mezcla extraña entre sorpresa, ternura y una seriedad contenida que parecía temblar desde dentro. Cuando levantó la vista, lo vio. Gustavo Castillo, su patrón, de pie ante ella con el rostro iluminado por las luces cálidas del vestíbulo. Su jefe, el hombre que siempre le había parecido lejano, casi irreal, estaba allí, viéndola llorar. Sintió cómo la vergüenza le ardía en la piel. «Señor Castillo», tartamudeó, limpiándose la cara con torpeza. «Yo
No sabía que usted estaba aquí. Gustavo negó suavemente con la cabeza. No tienes que explicarme nada, dijo con voz baja, pero no puedo quedarme sentado viendo que estás pasando un mal momento. Marcela quiso responder, pero la garganta se le cerró. Las palabras se enredaban con el orgullo herido. Durante años había aprendido a soportarlo todo en silencio. El cansancio, las miradas condescendientes, los desprecios velados. Ahora, frente a él, la máscara se había roto y no sabía cómo reconstruirse. Gustavo la observaba sin juicio, como si en lugar de verla con los ojos la mirara con algo más profundo. En 3 años jamás había cruzado más de 10 frases con ella, pero esa noche podía leer su dolor como si lo conociera de siempre. Había algo en su postura, en la manera en que apretaba la bolsa contra el pecho, que hablaba de dignidad y derrota al mismo tiempo. Él dio un paso más cerca, lo suficiente para que el perfume barato de Marcela se mezclara con el aroma a vino y madera del restaurante. Por favor, susurró, déjame acompañarte un momento. Ella vaciló. El impulso de huir era fuerte. ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué pensaría él? Tal vez la compadecía, o peor, tal vez la consideraba un espectáculo patético. Pero cuando vio la sinceridad en sus ojos, esa sinceridad desarmada que pocas veces se ve en los hombres poderosos, algo dentro de ella cedió. Asintió con un leve gesto, sin palabras. Gustavo señaló discretamente hacia una mesa vacía en el rincón, alejada de las miradas curiosas. El camarero dudó un instante, pero ante la autoridad silenciosa del empresario, simplemente asintió y colocó 2 copas de agua. Marcela se sentó despacio, con el corazón golpeándole el pecho, incapaz de entender por qué él estaba haciendo eso. Durante unos segundos reinó un silencio incómodo. Él la observaba con atención, intentando medir sus palabras. Ella jugaba con el borde de la servilleta, temiendo decir algo fuera de lugar. Finalmente, Gustavo rompió el hielo. No deberías sentirte avergonzada, Marcela. Si alguien debe sentir vergüenza esta noche, es ese hombre que no supo verte. Marcela lo miró sorprendida. Nadie le había hablado así nunca, con esa mezcla de respeto y compasión. No tiene importancia, murmuró. Supongo que fue mi culpa por creer que... Se detuvo, incapaz de terminar la frase, que alguien como él podría interesarse en alguien como yo. Gustavo apoyó los codos sobre la mesa, inclinado hacia ella. No digas eso, replicó con firmeza. No permitas que un cobarde decida cuánto vales. El silencio volvió, pero esta vez era distinto. No era incómodo, sino necesario. Un espacio donde los pensamientos podían respirar. Marcela sintió que el nudo en su garganta comenzaba a aflojarse. Se permitió respirar por primera vez en toda la noche. ¿Quieres que te lleve a casa?, preguntó él con suavidad. No me sentiría tranquilo sabiendo que conduces en este estado. Marcela negó con la cabeza. Estoy bien. Solo necesito un poco de aire. Gustavo la observó con una mezcla de respeto y tristeza. A veces el aire no basta cuando lo que falta es alguien que escuche. Esa frase la desarmó. La sencillez con la que la dijo, la verdad que contenía. Por un momento, el ruido del restaurante se desvaneció, y todo lo que existió fue la mirada de él, firme pero cálida, y el temblor de sus manos sobre la mesa. Ella suspiró. He trabajado tanto, ¿sabe? 3 años limpiando su casa, organizando cada rincón como si fuera mío, soñando con una vida diferente. Pero esta noche me di cuenta de que, para el mundo, sigo siendo invisible. Para mí ya no lo eres, dijo él casi en un susurro. Marcela lo miró incrédula. No diga eso solo para consolarme. No lo digo por consolarte, respondió, y había en su tono una honestidad que la estremeció. Lo digo porque es verdad. Esta noche te vi realmente por primera vez, y no por cómo luces, sino por lo que reflejas. Gustavo se detuvo, consciente de la línea que estaba a punto de cruzar. Durante años había vivido encerrado en un mundo donde las emociones eran debilidad. Pero ahora, frente a esa mujer que había soportado tanto sin esperar nada, sentía que cada palabra suya debía ser un acto de reparación. Llámenme Gustavo, añadió, con una sonrisa leve. Al menos por esta noche. No soy tu jefe aquí. Solo soy un hombre que no quiere verte sufrir sola. Marcela dudó, pero finalmente murmuró. Gustavo. El nombre se sintió extraño en sus labios, pero también liberador. Era como si por un instante ambos hubieran abandonado sus roles, sus máscaras. Por primera vez en mucho tiempo, ella no era la empleada, y él no era el señor Castillo. Solo 2 personas tratando de entender por qué la vida los había cruzado en ese momento. ¿Sabes?, dijo él, después de un silencio largo.
A veces me pregunto, ¿cuántas veces he caminado por mi casa sin ver realmente a quienes me rodean? Gente que trabaja, que siente, que sueña, y yo, encerrado en mi oficina, creyendo que eso era vivir. Marcela lo escuchaba con atención. Había algo casi frágil en su confesión, una grieta en la coraza de éxito que siempre lo rodeaba. Usted siempre me pareció alguien muy fuerte. Lo soy en los negocios, admitió él, pero no en la vida. Supongo que aprender a mirar es más difícil que aprender a mandar. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una melancolía que los unía sin necesidad de tocarse. El reloj marcó las 10. El restaurante comenzaba a vaciarse. El camarero, ahora más amable, se acercó y ofreció llenar sus copas. Gustavo asintió con una sonrisa breve, mientras Marcela seguía en silencio, procesando todo. Cuando él volvió a hablar, su tono fue aún más suave. No quiero que pienses que estoy aquí por lástima. Si algo me ha enseñado esta noche, es que el dolor puede mostrar quiénes somos realmente. Y tú, Marcela, eres una mujer valiente. Ella bajó la mirada, tratando de contener una nueva oleada de lágrimas. Esta vez, no de tristeza, sino de alivio. En ese instante, la distancia social entre ellos comenzó a disolverse. Era como si el mundo exterior, las jerarquías, los prejuicios, las apariencias se hubiera quedado fuera de esas paredes. Gustavo no la veía como una empleada, sino como un ser humano que le recordaba lo que había olvidado: la ternura, la empatía, la autenticidad. Cuando el silencio volvió, no hizo falta llenarlo. Bastó con esa mirada, el leve temblor en los dedos de ella, el suspiro que se escapó entre ambos como un pacto invisible. Gracias, dijo finalmente Marcela, con una voz que ya no temblaba tanto, por no mirar hacia otro lado. Gustavo sonrió. A veces mirar es el primer paso para entender. Fuera, las luces de Los Ángeles titilaban como promesas lejanas. En esa esquina del restaurante, dos soledades se habían reconocido. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese gesto aparentemente simple, casi trivial, estaba construyendo un puente que cambiaría sus vidas para siempre. El camarero dejó los platos con una cortesía medida y se retiró sin hacer ruido. Gustavo y Marcela quedaron frente a frente, bajo una luz tenue que suavizaba todo menos el temblor de sus miradas. Era una cena improvisada, accidental, que ninguno de los dos había planeado, pero que el destino había escrito con la tinta invisible de la coincidencia. Marcela bajó la vista hacia el plato. No tenía hambre. La humillación aún palpitaba en su pecho como una herida abierta, pero había algo en la voz de Gustavo, ese tono sereno, humano, ajeno al poder que comenzaba a calmar la tormenta. No tienes que comer si no quieres, dijo él suavemente. Podemos solo hablar. Ella alzó los ojos, sorprendida. Hacía mucho tiempo que nadie le ofrecía algo tan simple como eso. Hablar, no una orden, no un favor, no una instrucción, una conversación. Gustavo se quitó el reloj de pulsera, un gesto pequeño pero simbólico. Por primera vez en años no miraba la hora, no pensaba en contratos ni compromisos. Solo en esa mujer frente a él, que parecía sostener el peso del mundo con una serenidad rota. «¿Sabes?», comenzó él. «Durante 3 años has mantenido mi casa como un lugar impecable, siempre puntual, siempre callada, siempre invisible». Marcela sonrió con tristeza. «Es lo que se espera de nosotras, no llamar la atención, no incomodar, no existir más allá del trabajo». Gustavo asintió lentamente. «Y sin embargo, eres la única persona en esa casa que realmente la hace sentir viva». El comentario la desconcertó. Levantó la vista y vio que hablaba en serio. En sus ojos no había galantería ni caridad. Había una gratitud genuina, un reconocimiento que ella jamás había esperado recibir. «No sé qué decir», susurró. «No digas nada, solo déjame escucharte un poco más», respondió él con una sonrisa casi tímida. Fue así como, poco a poco, la conversación comenzó a fluir. Al principio con cautela, luego con naturalidad. Marcela habló de su madre, de cómo había cruzado la frontera con una maleta y un sueño que nunca llegó a cumplirse del todo. De su pueblo en Michoacán, donde los amaneceres olían a pan recién hecho y el sonido de los gallos marcaba la esperanza. Habló de su infancia, de los días en que ayudaba a su padre en el campo, de la risa de sus hermanas que aún escuchaba en las noches más solas. «¿Extrañas México?», preguntó Gustavo intrigado. «Todos los días», respondió ella, «pero aquí tengo trabajo, y eso, en mi mundo,
ya es un milagro. Él la miró con atención, con una mezcla de respeto y algo más profundo. ¿Y nunca pensaste en hacer otra cosa? Claro, dijo con una sonrisa leve. Soñaba con estudiar enfermería, quería ayudar a la gente. Pero cuando mi papá enfermó, tuve que trabajar, y luego ya no hubo tiempo para soñar. Gustavo apoyó los brazos sobre la mesa, inclinado hacia ella. El tiempo siempre se puede recuperar, dijo con convicción. Lo difícil es recuperar la fe en uno mismo. Marcela lo observó, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien la veía más allá de su uniforme, más allá de su pobreza. ¿Y usted?, preguntó con voz baja. ¿Siempre quiso ser empresario? Gustavo soltó una risa corta, sin alegría. No exactamente. Crecí en una casa enorme donde todo era perfecto, menos el amor. Mis padres me enseñaron a ganar, pero no a sentir. Me enseñaron a negociar, pero no a abrazar. Cuando cumplí 30, ya tenía dinero, propiedades, respeto y un vacío que no sabía cómo llenar. Marcela lo escuchaba en silencio, como si cada palabra fuera una confesión arrancada con esfuerzo. En ese instante lo vio distinto, no como un millonario distante, sino como un hombre cansado de su propio éxito. Debe ser difícil tenerlo todo y sentirse solo, dijo ella. Más difícil es no darte cuenta hasta que ya es demasiado tarde, respondió él. El camarero volvió a llenar sus copas, y cuando se fue, Gustavo levantó la suya. Por las segundas oportunidades, dijo. Marcela dudó, pero levantó la suya también. ¿Y si no llegan?, preguntó. Entonces las creamos, contestó él con una convicción serena. El brindis selló algo invisible entre ellos, un pacto tácito, una promesa sin palabras de que esa noche no sería solo un accidente en la agenda de nadie. A medida que la conversación avanzaba, el ambiente cambió. La tensión inicial dio paso a una calma extraña. Marcela se descubrió riendo, contando anécdotas simples, cómo una vez rompió un florero carísimo y lo reconstruyó con pegamento antes de que él llegara. Cómo hablaba sola mientras limpiaba para no sentirse sola. Gustavo se reía con sinceridad, como si cada palabra de ella lo arrancara de un letargo emocional. Por primera vez en años, él se permitió disfrutar de una charla sin pretensiones, sin negocios detrás. Le asombró la lucidez con la que ella entendía la vida, la forma en que encontraba belleza en lo cotidiano. Cuando Marcela habló de su madre, una mujer que hacía milagros con $20 y fe, él sintió que esa descripción también le pertenecía a ella. Tu madre debe estar orgullosa de ti, dijo. No lo sé. Siempre me dice que me conforme con lo que tengo, pero yo... Marcela se detuvo. Yo no quiero conformarme, quiero sentir que merezco algo más. Y lo mereces, dijo Gustavo sin dudar. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo, sino cargado de electricidad. Ambos lo sintieron, pero ninguno se atrevió a romperlo. Afuera, las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales como estrellas artificiales. A veces pienso, dijo Gustavo finalmente, que las personas que más valor tienen son las que menos se reconocen. Marcela sonrió, pero su mirada se nubló. En mi mundo, señor. Perdón, Gustavo. Nadie te enseña a creer que vales, solo a sobrevivir. Entonces prométeme algo, dijo él inclinándose hacia adelante. Prométeme que, a partir de hoy, vas a empezar a verte como yo te veo ahora. Ella lo miró, confundida, cautelosa. ¿Y cómo me ve usted? Gustavo sostuvo su mirada sin vacilar, como una mujer fuerte, inteligente y digna, como alguien que merece que la vida le devuelva lo que le ha quitado. Marcela bajó la vista. No sabía si creerle. Su historia le había enseñado que las palabras dulces se desvanecen, pero había algo en su voz que no parecía promesa vacía. No sé si puedo prometer eso, murmuró. Entonces deja que yo te lo recuerde, respondió él con suavidad. La noche continuó, y cuando el restaurante comenzó a vaciarse, ni uno ni otro se movió. El reloj marcaba las 11:30, pero el tiempo parecía suspendido. Ya no eran un patrón y su empleada, eran dos almas que, desde lugares distintos, se encontraban por fin en un punto común, el deseo sincero de ser vistos. Cuando el camarero les llevó la cuenta, Gustavo la tomó sin darle oportunidad de objetar. Es lo menos que puedo hacer, dijo cuando ella intentó detenerlo. Esta cena no estaba en el guión, pero es la más importante de mi vida. Marcela lo miró en silencio. No sabía si debía agradecer o temer lo que estaba ocurriendo. Lo único que sabía era que, por primera vez en mucho tiempo, no quería irse. El aire nocturno los envolvió cuando salieron del restaurante.
Las luces de Los Ángeles parecían más suaves, como si la ciudad entera se hubiese vuelto cómplice. Gustavo caminó junto a ella hasta el estacionamiento sin decir una palabra, pero el silencio hablaba. Y mientras las luces del restaurante se apagaban detrás de ellos, ambos comprendieron que lo que había empezado como un acto de consuelo se estaba convirtiendo en algo más profundo, más incierto, más real. El viento de la noche soplaba con un leve olor a lluvia, mientras Marcela y Gustavo caminaban hacia el estacionamiento. Las luces de la calle se reflejaban en el pavimento húmedo, y cada paso que daban parecía marcar un ritmo silencioso entre ellos, como si el universo les hubiera concedido una tregua. Marcela sujetaba su pequeño bolso contra el pecho, todavía temblando un poco, sin saber si lo que acababa de vivir era un sueño o un error. Gustavo, en cambio, se debatía entre la razón y un impulso que hacía años no sentía. Cada mirada hacia ella lo conmovía de una manera que no entendía. La vio caminar cabizbaja, tratando de conservar algo de dignidad después de la humillación, y pensó que pocas veces había visto tanta fortaleza en una persona tan frágil. Quiso hablar, pero temía romper la delicadeza del momento. «Déjame acompañarte hasta tu auto», dijo finalmente, con una voz suave que sonó más como una súplica que una propuesta. «No hace falta», Gustavo, respondió ella con un esfuerzo por mantener la distancia profesional. «Ya me hiciste demasiado bien esta noche». «No», Marcela, contestó él, con una seriedad que la hizo detenerse. «No es hacerte un bien, es estar donde debería haber estado desde hace tiempo, viendo a las personas que están frente a mí». Marcela lo miró, sorprendida. Había una verdad dolorosa en sus palabras. No era el tono del patrón poderoso, era el de un hombre que acababa de comprender que su vida, llena de lujos y éxito, se había construido sobre silencios ajenos. Llegaron hasta su pequeño auto, un sedán viejo que parecía tan agotado como ella. Gustavo se detuvo a un par de pasos, sin invadir su espacio. «Marcela, ¿puedo preguntarte algo?», dijo. «Claro», murmuró, aunque temía lo que vendría. «¿Por qué nunca había salido con nadie?», preguntó. Con una mezcla de curiosidad y ternura, ella soltó una risa breve, casi triste. «Porque las mujeres como yo no somos el tipo de historia que los hombres quieren contar», respondió. «Somos las que limpian sus recuerdos, no las que los protagonizan». Sus palabras lo atravesaron como una cuchilla. Durante años había convivido con esa misma lógica sin cuestionarla. Las empleadas, los choferes, las cuidadoras, todos giraban a su alrededor, invisibles, sosteniendo un mundo que no los incluía. Y ahora, frente a ella, sintió vergüenza de pertenecer a ese sistema. «No todos los hombres son así», dijo, aunque en el fondo sabía que hablaba por sí mismo, no por los demás. Marcela lo miró fijamente. «Usted no sabe cómo es, Gustavo. Las mujeres que trabajan en casas como la suya, las que vienen de pueblos como el mío, aprendemos que el amor no está hecho para nosotras. Lo vemos desde lejos, a través de los vidrios que limpiamos». Gustavo tragó saliva. No encontró respuesta inmediata, solo pudo susurrar. «Tal vez ha llegado el momento de que lo veas de cerca». Esa frase, dicha con una sinceridad que parecía desbordarlo, suspendió el aire entre ellos. Marcela desvió la mirada, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Quería creerle, pero el miedo era más fuerte. «No diga eso», susurró. «Mañana se olvidará de esto. Volveré a su casa, limpiaré como siempre, y todo seguirá igual», no dijo él con firmeza. «Nada va a seguir igual». Hubo un silencio largo. Solo se oía el rumor de los autos a lo lejos y el latido de dos corazones desconcertados. Gustavo dio un paso adelante, y la distancia entre ellos se volvió mínima. Podía oler el perfume sencillo que ella usaba, esa mezcla de jabón barato y flores. Era un aroma humilde, pero real, y lo sintió más honesto que cualquiera de los perfumes caros de las mujeres de su mundo. «Marcela», dijo en voz baja, «no sé qué me está pasando, pero no quiero dejarte ir sin decirte algo». Ella levantó lentamente la vista. En los ojos grises de Gustavo había algo nuevo, vulnerabilidad. No la del hombre que busca conquistar, sino la del que acaba de encontrarse con su propia verdad. «No tiene que decir nada», intentó cortar ella, pero él continuó. «Sí, tengo que hacerlo. No es compasión lo que siento, ni curiosidad. Es algo que no había sentido en años. Cuando te vi allí, sola, llorando, algo dentro de mí se quebró. Me di cuenta de que mi vida estaba llena de cosas, pero vacía de alma. Y tú me recordaste lo que es sentir».
Marcela se quedó sin aire. Aquellas palabras la conmovieron y la asustaron al mismo tiempo. No sabía si creerle, no sabía si era correcto. «Gustavo, no puede», susurró, pero su voz se desvaneció. Él levantó una mano, despacio, y la detuvo con un gesto. «No te preocupes, no voy a hacer nada que no quieras», dijo con calma. «Solo necesito que sepas que, esta noche, te vi, de verdad, y eso, para mí, lo cambia todo». Ella sintió que las lágrimas volvían, pero eran distintas. No de dolor, sino de una emoción tan profunda que no tenía nombre. Por un instante, quiso creer que el destino podía ser más generoso de lo que había pensado. El silencio se llenó de electricidad. El aire entre ambos era tan denso que podía cortarse. Gustavo dio un paso más y quedó frente a ella, tan cerca que podía ver el temblor en sus pestañas. «¿Puedo?», preguntó en voz baja, sin completar la frase. Marcela no respondió con palabras, solo asintió levemente, con los ojos brillantes, y entonces, sin prisa, sin urgencia, él acercó su rostro al de ella. Sus labios se rozaron apenas, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Fue un beso breve, tembloroso, lleno de miedo y de verdad. Cuando se separaron, Marcela cerró los ojos. No sabía si llorar o sonreír. Había algo sagrado en ese momento, algo que trascendía su historia, sus clases sociales, sus heridas. «Dios mío», susurró, «¿qué estamos haciendo?». «Lo que sentimos», respondió Gustavo, casi sin voz. «Nada más, nada menos». La lluvia comenzó a caer suavemente, empapando el asfalto. Las gotas resbalaban por el cabello de ella, por el rostro de él, mezclándose con la respiración agitada de ambos. Gustavo tomó su mano apenas y la sintió fría. «Estás temblando». «No por el frío», murmuró ella. Él sonrió con tristeza. «Lo sé, yo también». Quedaron así unos segundos más, en silencio, bajo la llovizna. Era como si el mundo hubiera desaparecido, como si solo existieran ellos y el sonido de la lluvia bendiciendo su encuentro. Finalmente, Gustavo dio un paso atrás. «Ve a casa, Marcela. Descansa. No tomes esto como una promesa, sino como un comienzo». Ella lo miró, todavía con el corazón acelerado. «¿Un comienzo?». «Sí. Mañana, cuando amanezca, no quiero que vuelvas a verme solo como tu jefe. Quiero que me mires como lo que realmente soy, un hombre que cometió muchos errores, pero que está dispuesto a enmendarlos». Marcela no respondió. Abrió la puerta de su auto, pero antes de entrar lo miró una última vez. La luz del faro caía sobre su rostro, y por primera vez en años vio en él a alguien humano, imperfecto, vulnerable. «Buenas noches», Gustavo dijo en voz baja. «Buenas noches», Marcela respondió él, sonriendo. Mientras ella se alejaba, Gustavo se quedó quieto, mirando cómo las luces traseras del auto se perdían en la lluvia. Supo entonces que algo dentro de él había cambiado para siempre. Y aunque todavía no sabía hacia dónde lo llevaría esa nueva sensación, entendía que ya no podía volver a la indiferencia. La línea que separaba sus mundos había sido cruzada, no con palabras, sino con un gesto, con una mirada, con un beso que lo había dejado todo diferente. Y bajo la lluvia silenciosa de Los Ángeles, el millonario que había olvidado cómo sentir sonrió por primera vez en años, mientras la mujer invisible regresaba a casa sin saber que, esa noche, su vida también acababa de comenzar de nuevo. La lluvia había limpiado el aire de Los Ángeles, pero no el torbellino que se arremolinaba dentro de Marcela. Al día siguiente, el amanecer se sintió distinto. Las mismas calles, el mismo uniforme gris, las mismas llaves de la mansión Castillo tintineando en su bolso. Y sin embargo, todo parecía cargado de un significado nuevo. A cada paso que daba hacia la casa donde trabajaba desde hacía 3 años, se repetía una frase que le quemaba en el pecho. La línea ha sido cruzada. Cuando abrió la puerta de servicio, el olor familiar a café recién molido y madera encerada la recibió como siempre. Pero esa mañana, junto a la cafetera, la esperaba algo que no había visto jamás. Una taza servida con una nota doblada cuidadosamente a un lado. «Para ti, como me dijiste una vez que te gusta, sin azúcar, con un toque de canela. G». Marcela se quedó inmóvil, con la nota entre los dedos. Aquella simple atención, aquella memoria suya recordar un detalle que ella había mencionado distraídamente meses atrás, le pareció un gesto tan íntimo que el corazón le latió desbocado. No sabía si sentirse feliz o aterrada. «Buenos días»,
Marcela, dijo la voz grave que conocía tan bien, resonando desde la puerta del comedor. Se giró, y ahí estaba Gustavo, de pie, con un aire sereno, pero con la mirada distinta. Ya no había frialdad ejecutiva en sus ojos, sino una calidez que la desarmaba. «Buenos días, señor». Se detuvo a medio camino y corrigió, bajando la voz. «Buenos días, Gustavo». Él sonrió con complicidad. «Así está mejor». Durante un instante, se quedaron mirándose en silencio, los dos fingiendo normalidad, pero sabiendo que nada era normal desde aquella noche. Marcela sintió la urgencia de decir algo para recuperar el equilibrio. «Debería comenzar con la limpieza del despacho», murmuró. «No todavía», respondió él con suavidad. «Siéntate un momento conmigo». Marcela dudó, pero obedeció. Gustavo se sirvió otra taza y se sentó frente a ella. El sonido de la lluvia persistente golpeando las ventanas llenó el silencio. «He pensado mucho en lo que dijiste anoche», empezó él, «sobre cómo las mujeres como tú ven el amor a través de los vidrios que limpian». Ella bajó la mirada, avergonzada. «No debí decir eso», no la interrumpió. «Fue lo más honesto que alguien me ha dicho en años». Por un momento, Gustavo pareció querer decir más, pero se contuvo. En cambio, deslizó suavemente un sobre hacia ella. «Esto es para ti». «¿Qué es?», preguntó, sin tocarlo. «Tu aumento. Y tus días libres que nunca pediste». Marcela sintió un nudo en la garganta. No quería dinero, no después de todo lo que había pasado. «Gustavo, no quiero que piense que esto cambia nuestra relación laboral». Él sonrió con melancolía. «No la cambia, la redefine». Esa frase quedó suspendida en el aire, pesada y luminosa a la vez. Ella tomó el sobre con manos temblorosas, sin abrirlo. «Gracias», murmuró, aunque su voz tembló más de lo que quiso. «No me des las gracias», dijo él, casi en un susurro. «Solo prométeme que te cuidarás». Las semanas siguientes fueron una coreografía silenciosa entre el deber y el deseo. En la mansión, todo seguía igual a ojos del mundo. Marcela limpiaba, ordenaba, cocinaba. Gustavo trabajaba en su despacho, atendía llamadas, firmaba contratos. Pero debajo de esa superficie tranquila, algo palpitaba con fuerza. Cada tarde, cuando el personal se retiraba, se encontraban en la terraza trasera. Allí, entre rosales y un viejo piano cubierto por una lona, compartían charlas que se alargaban hasta el anochecer. Él le hablaba de sus viajes, de su padre ausente, de las cicatrices que el éxito no había curado. Ella le contaba sobre sus hermanos, sobre el miedo constante a no ser suficiente, sobre su deseo de aprender inglés para poder leer libros sin traducirlos. «Tienes una mente brillante», le dijo una tarde mientras el sol caía sobre los ventanales. «Solo te falta creerlo». Marcela rió con timidez. «Las mentes brillantes no limpian escaleras. Las mentes brillantes hacen lo que tienen que hacer hasta poder elegir». Él la miró fijo. «Y tú vas a elegir pronto». Esa promesa la descolocó. Cada palabra de Gustavo sonaba más a destino que a consuelo. Sin embargo, no todo era dulce en su pequeña burbuja. En la ciudad, los rumores comenzaron a deslizarse como serpientes invisibles. Algunos empleados notaron el cambio en la casa, que Gustavo sonreía más, que Marcela recibía flores que no eran para los floreros, que en la cocina había 2 tazas servidas cada mañana, no una. Un mediodía, Fernanda, su amiga y confidente, la esperó fuera del mercado donde compraban las verduras. «Marcela, ¿qué estás haciendo?», preguntó, sin rodeos. «Nada, Fer, no me mientas. Todo el barrio sabe que el señor Castillo te está viendo diferente». «No es como piensas», dijo ella, pero la voz le tembló. «Entonces, ¿cómo es? ¿Amor? ¿Compasión? Porque si es compasión, te va a destruir». Marcela se quedó en silencio. No tenía respuestas. Esa noche, mientras limpiaba la biblioteca, se encontró con Gustavo observándola desde el umbral. «¿Te pasa algo?», preguntó él. Nada, respondió sin mirarlo. Él se acercó despacio. «Sí te pasa. Y necesito que me lo digas». Ella giró, con lágrimas contenidas. «Tengo miedo, Gustavo. De mí, de esto, de lo que diga la gente». Él asintió. «Yo también tengo miedo, pero más miedo me da seguir viviendo sin sentir nada». En ese momento, Gustavo tomó su mano, no como un patrón que consuela a su empleada, sino como un hombre que reconoce en otro ser humano su reflejo. «Si alguna vez te sientes incómoda, si esto deja de hacerte bien, prométeme que me lo dirás». «Te lo prometo», susurró ella. El contacto fue breve, pero suficiente para reavivar algo que ambos habían tratado de ignorar. Los días pasaron
y lo imposible comenzó a parecer natural. En la mansión había un silencio nuevo, lleno de significados. A veces, Marcela dejaba una nota en la cocina. «Buen día, recuerde descansar». Otras veces, Gustavo respondía con un gesto simple, una flor en su escritorio, un libro en la mesa con una dedicatoria. Uno de esos libros era El Principito. En la primera página Gustavo escribió: «Lo esencial es invisible a los ojos, pero hoy yo he aprendido a ver». Ella lloró en silencio esa noche, no porque dudara, sino porque sabía que amar a un hombre como él implicaba enfrentarse a un mundo que nunca los aceptaría. Una tarde, mientras regaban juntos las plantas, Marcela lo miró y dijo en voz baja: «Si esto es un sueño, por favor, no me despiertes todavía». Gustavo le sonrió, con esa serenidad nueva que solo aparece cuando uno encuentra sentido a lo que no lo tenía. «No es un sueño», respondió. «Es la vida que debimos tener hace tiempo». Y mientras el sol se escondía tras los muros de la mansión, la sombra de sus manos entrelazadas se proyectó sobre las paredes como una promesa muda, la de un amor nacido en los márgenes, pero destinado a desafiarlo todo. Porque en el silencio de esas tardes, entre el ruido lejano del tráfico y el murmullo del jardín, dos corazones que antes no tenían voz habían aprendido a hablar en el mismo idioma. La noticia del evento llegó como llegan las tormentas, elegante, inevitable y con promesas de relámpagos. La Fundación Castillo para la Educación y la Cultura organizaba su gala anual en el Hotel Beverly Regent, el mismo escenario donde Gustavo había sido premiado los últimos 5 años por su filantropía. Sin embargo, esta vez algo sería diferente. Él planeaba asistir con Marcela. Cuando se lo dijo, una tarde de viernes mientras ella acomodaba flores en el salón principal, Marcela dejó caer el jarrón. El cristal se hizo pedazos entre sus pies. ¿Qué dijiste?», balbuceó sin atreverse a mirarlo. Gustavo se agachó para ayudarla a recoger los trozos, y su voz fue un susurro firme. «Dije que quiero que me acompañes a la gala, como invitada, no como empleada». Marcela lo miró incrédula. «Eso no es posible. No puedo. Gustavo, no puedo presentarme ahí. No pertenezco a ese mundo». «¿Y quién decide eso?», preguntó él, mirándola a los ojos. «¿Ellos o tú?». La respuesta la dejó sin aire. Era una invitación y al mismo tiempo una provocación. Durante días intentó disuadirlo, argumentando que sería un escándalo, que los medios la destrozarían, que su reputación sufriría. Pero Gustavo no cedía. «Ya viví suficiente tiempo cuidando apariencias», le dijo una noche. «Ahora quiero cuidar verdades». La insistencia de él la desarmaba. No había soberbia en sus palabras, solo determinación. En el fondo, Marcela sabía que, si aceptaba, no habría marcha atrás. Sería el punto sin retorno, el día en que su historia dejaría de esconderse entre paredes. Los preparativos comenzaron casi sin que ella lo notara. Una diseñadora llegó a la mansión con bocetos de vestidos. Marcela, abrumada, intentó negarse. «No, por favor, no necesito nada de eso». La diseñadora, una mujer de cabello plateado y ojos cálidos, la miró con ternura. «No se trata de necesitar», le dijo. «Se trata de permitirte ser vista». Al final, eligieron un vestido sencillo, color vino tinto, con espalda descubierta y caída suave. No era ostentoso, pero tenía una elegancia que la reflejaba, contenida, discreta, auténtica. Cuando se miró al espejo, apenas se reconoció. Durante un instante, recordó a la muchacha que años atrás había llorado en un restaurante con $5 en el bolso. «¿Qué diría de mí esa versión mía?», pensó. «Quizás no entendería nada, o quizás sonreiría». El día de la gala llegó. Gustavo, impecable en su traje negro, la esperaba en el vestíbulo. Cuando la vio bajar las escaleras, el aire pareció detenerse. «Eres», empezó a decir, pero se interrumpió, incapaz de encontrar la palabra justa. «No», olvida lo que iba a decir, solo, «gracias por venir». Marcela sonrió con nerviosismo. «No lo hice por mí, lo hice porque confío en ti». Gustavo asintió. Sabía el peso que tenían esas palabras. La limusina los llevó a través de calles iluminadas hasta el hotel. A cada kilómetro, Marcela sentía el corazón más pesado, el miedo a las miradas, a los susurros, a las preguntas disfrazadas de cortesía. «Si en algún momento te sientes incómoda, nos vamos», le susurró él mientras le tomaba la mano. «Esto no es una demostración, es una declaración».
¿De qué?, preguntó ella. De respeto, respondió. Al llegar, los flashes de las cámaras estallaron como una tormenta de luz. Los fotógrafos gritaban nombres, los periodistas buscaban titulares. Cuando Gustavo bajó del coche y extendió la mano para ayudarla a salir, un murmullo recorrió la entrada. Nadie esperaba verla, nadie sabía quién era, pero todos supieron que no pertenecía a ese mundo. El primer paso sobre la alfombra fue el más difícil. Marcela sintió las miradas como agujas, algunas de sorpresa, otras de burla apenas disimulada. «No mires al suelo», le dijo Gustavo en voz baja. «Camina conmigo». Y lo hizo. Entraron juntos al salón principal. Las luces colgantes lanzaban destellos dorados sobre los manteles blancos y las copas de cristal. La música de cuerda llenaba el aire, pero todo parecía distante, irreal. «Buenas noches», Gustavo, dijo Patricia Whitman, la matriarca de una de las familias más influyentes, acercándose con su sonrisa perfectamente ensayada. «¿Y quién es tu acompañante?». Gustavo la miró con calma. «Ella es Marcela Domínguez», respondió. «Trabaja conmigo desde hace años». Patricia arqueó una ceja. «Oh, ya veo. Una mujer de confianza». Marcela sonrió, intentando mantener la compostura. «Así es», respondió con voz firme. «De mucha confianza». El comentario, simple pero preciso, descolocó a Patricia. Gustavo reprimió una sonrisa. La gente alrededor comenzó a murmurar. La autenticidad de Marcela, su tono directo, su acento leve, su serenidad resultaba más elegante que cualquier joya. Durante la cena, varios intentaron ponerla a prueba con preguntas veladas. Sobre arte, viajes, vinos. Ella respondía con humildad, pero sin servilismo. Contó que nunca había ido a Europa, pero que soñaba con conocer Italia por sus libros de cocina. Habló de la música mexicana, del olor del pan recién hecho, de cómo la felicidad a veces cabía en una taza de café compartida. Y mientras más hablaba, más silencio había en la mesa. Gustavo la observaba con una mezcla de orgullo y ternura. Aquella mujer que durante años había pasado desapercibida, se desenvolvía con una dignidad que ningún título podía otorgar. En un momento, uno de los empresarios más viejos del círculo, el señor de la Vega, comentó con tono socarrón: «Gustavo, no sabía que ahora tus acompañantes venían del servicio doméstico. ¡Qué noble gesto!». El comentario cayó como plomo sobre la mesa. Marcela lo miró directamente, sin rabia, pero con una firmeza que desarmó a todos. «No soy su gesto, señor. Soy su elección. Y créame, eso vale más que todo el dinero de esta sala». El silencio fue absoluto. Gustavo la miró maravillado. Patricia fingió sonreír, pero su rostro se tensó. El resto de la noche transcurrió en calma, pero algo había cambiado. Marcela había ganado un tipo de respeto que no se compra ni se impone, el respeto que nace del coraje. Cuando la gala terminó y salieron al vestíbulo, el aire fresco los envolvió. Gustavo tomó su mano. «Estoy orgulloso de ti», dijo. Ella lo miró, con lágrimas contenidas. «Tenías razón. A veces hay que permitirse ser vista». Caminaron hacia la salida sin prisa. Atrás quedaban los murmullos, las miradas, los juicios. Frente a ellos, la ciudad brillaba con su caos habitual, pero esa noche parecía distinta. Marcela respiró hondo y por primera vez no sintió miedo de ser quien era. «¿Sabes qué fue lo más hermoso de esta noche?», le preguntó Gustavo. «¿Qué?». «Ver cómo el mundo, por unos minutos, tuvo que inclinar la cabeza ante ti». Ella sonrió. «No lo hice por el mundo, Gustavo. Lo hice por mí. Y por ti». Mientras el chofer abría la puerta de la limusina, Gustavo se detuvo y la miró. «Entonces, y chiste historia». El motor arrancó, y el reflejo de las luces nocturnas se mezcló con la quietud en sus manos entrelazadas. Afuera, los periódicos ya preparaban titulares. Adentro, en ese silencio compartido, lo que nacía no era un escándalo, era una promesa. A la mañana siguiente, los titulares ardían en las pantallas como brasas. El magnate Gustavo Castillo sorprende al llegar a la gala con su empleada doméstica. El amor no tiene clase, ¿o sí? De la mansión a la alfombra roja, la mujer que desafía al círculo dorado. Las redes hervían. Unos lo llamaban escándalo, otros revolución. En las oficinas de la fundación, los socios se reunían de emergencia. Pero en el ático de la mansión, donde el sol apenas tocaba las cortinas, Gustavo y Marcela desayunaban en silencio, ajenos al ruido. Marcela sostenía la taza con las dos manos, mirando el vapor ascender como si buscara respuestas allí.
Ya están hablando de nosotros, ¿verdad?, preguntó sin mirarlo. Gustavo asintió, sin dejar de observarla. Sí, y no me importa. A ti no, replicó ella con voz baja, pero yo no tengo tu apellido, ni tus abogados, ni tus amigos. Yo solo tengo mi nombre, y ya lo están ensuciando. Él dejó el periódico a un lado y se acercó. Tu nombre no se ensucia porque te lo inventen, dijo con calma. Se ensucia cuando uno mismo deja de honrarlo. Y tú, Marcela, anoche lo honraste más que todos ellos. Él lo sonrió, débilmente. Hablas como si no tuvieras miedo. Lo tengo, admitió. Pero no al escándalo. Le tengo miedo a volver a esconderme detrás de la comodidad. Marcela suspiró. La dulzura del recuerdo de la gala seguía viva, pero la realidad comenzaba a mostrar los colmillos. Mientras recogía la mesa, el teléfono de la mansión sonó varias veces. Gustavo no contestó. Al final, fue su asistente quien le informó. Señor, algunos donantes de la fundación amenazan con retirar su apoyo. Dicen que su acompañante daña la imagen del programa. Gustavo guardó silencio unos segundos. Luego dijo con voz firme, entonces que se retiren. Prefiero perder su dinero que perder mi dignidad. Marcela, desde el umbral, escuchó cada palabra. En su pecho se mezclaban orgullo y culpa. No hagas eso por mí, dijo apenas el asistente se fue. No vale la pena. Claro que vale, respondió él. Todo lo que se hace por respeto vale la pena. Esa mañana, sin embargo, la calma fue breve. El mundo exterior no perdona lo que desafía su lógica. Cuando Marcela salió a comprar flores al mercado, notó las miradas, los murmullos. Un hombre susurró algo obsceno. Una mujer la señaló con el teléfono. En casa, mientras preparaba el almuerzo, su celular vibró con mensajes de su familia en México. ¿Qué hiciste, Marcela? Nos están llamando los periodistas. Tu madre está asustada. El miedo volvió, pero ahora tenía otro rostro, el del costo social de amar a alguien fuera de su lugar. Al anochecer, Gustavo la encontró sentada en la terraza, sin tocar su comida. Hablé con tu madre, le dijo con delicadeza. Ella lo miró alarmada. ¿Qué le dijiste? La tranquilicé. Le prometí que te cuidaría. Marcela apretó los labios, conteniendo las lágrimas. ¿Por qué haces todo esto? No lo entiendo. Porque toda mi vida me rodeé de gente que me admiraba, pero nunca de alguien que me hiciera sentir vivo. Tú lo hiciste, y no voy a esconderlo. La sinceridad de su voz la desarmó, pero su mente seguía dividida entre la emoción y el miedo. No puedo ser la razón de tus pérdidas, murmuró. Entonces, serás la razón de mis aprendizajes, replicó él, con una sonrisa tenue. Días después, la fundación confirmó la renuncia de 2 patrocinadores. Los medios la atacaban, algunos con crueldad. Un programa de farándula la llamó Cenicienta sin corona, pero algo inesperado comenzó a suceder. Cientos de trabajadoras domésticas, enfermeras, niñeras y limpiadoras enviaron mensajes de apoyo. Gracias por hacernos visibles. Por primera vez, alguien con poder se enamora de una de nosotras y no se avergüenza. Marcela, eres nuestra voz. Marcela los leía con los ojos llenos de lágrimas. Cada mensaje era una mano extendida, una vindicación silenciosa. Una tarde, Gustavo la invitó a acompañarlo a una entrevista que había aceptado dar en televisión. ¿Estás seguro?, preguntó ella. Completamente. Es hora de decir la verdad. El estudio era frío, lleno de luces y cámaras. Frente a ellos, la periodista comenzó con tono incisivo. Señor Castillo, usted podría tener a cualquier mujer. ¿Por qué arriesgar su reputación por alguien que trabajaba limpiando su casa? Gustavo la miró con serenidad. Porque el amor no se mide en títulos, sino en verdad. Y la verdad es que Marcela es la persona más honesta y valiente que he conocido. Si eso pone en riesgo mi reputación, entonces tal vez mi reputación no valía tanto. El público en el estudio guardó silencio. La periodista, sorprendida, intentó mantener el control. ¿Y usted, señora Domínguez? ¿Qué siente al haber pasado de sirvienta a figura pública? Marcela respiró hondo. No soy una figura pública. Solo soy una mujer que trabaja y que, por primera vez, no se disculpa por ser quien es. ¿Y qué les diría a los que la llaman oportunista? Marcela sostuvo la mirada de la cámara, con voz firme, que el único oportunismo que conozco es el de quienes usan a los pobres para limpiar sus pecados. Yo no pedí nada, solo acepté ser vista. El público estalló en aplausos. Gustavo, sin ocultar la emoción, le tomó la mano en vivo. Fue un gesto simple, pero en las redes sociales se convirtió en símbolo. Esa misma noche, mientras regresaban en silencio por la autopista, Marcela lo miró con ternura.
Nunca pensé que un hombre como tú podría pelear así por una mujer como yo. Él sonrió. Y yo nunca pensé que una mujer como tú me enseñaría a pelear por lo que vale la pena. Cuando llegaron a casa, la esperaban cajas con flores y cartas. Algunas eran de admiradores, otras de mujeres que querían contar su historia. Marcela abrió una de las cartas. Mi hija trabaja limpiando casas en San Diego. Ayer me dijo que ya no se avergüenza. Gracias por eso. Las lágrimas cayeron sin permiso. Gustavo la abrazó desde atrás con un gesto que contenía gratitud más que deseo. Mira lo que hiciste, susurró. Transformaste una humillación en esperanza. Marcela apoyó la cabeza en su hombro. No sé si merezco tanto. Sí lo mereces, respondió él. Porque tu dignidad no es un accidente, es una lección. Al día siguiente, los titulares cambiaron de tono, de empleada a inspiración. La historia de Marcela Domínguez emociona al país. Las cámaras que antes buscaban el escándalo ahora contaban su historia como símbolo de superación. Sin embargo, más allá del ruido mediático, lo que realmente cambió fue el modo en que Gustavo y Marcela comenzaron a vivir su amor, sin esconderse, pero sin presumirlo. Él seguía siendo un empresario poderoso, ella una mujer trabajadora. Pero cada mañana, al compartir el primer café del día, ambos sabían que habían conquistado algo mucho más grande que la aprobación del mundo, el derecho a mirarse sin miedo. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Marcela miró desde la terraza las luces parpadeantes y pensó, quizás no nací para encajar, sino para romper el molde con respeto. Y en el silencio cómplice de la madrugada, Gustavo se acercó, le besó la frente y dijo, hoy el mundo te vio, Marcela, pero yo ya te veía desde antes. El eco de la entrevista aún resonaba por toda la ciudad. Los periódicos, que al principio habían usado su historia como carnada de escándalo, ahora la transformaban en símbolo de cambio. Programas matinales discutían sobre amor y desigualdad, mientras en redes sociales circulaban frases suyas con fondo de flores y luces doradas. Acepté ser vista. El respeto no se mendiga, se conquista. Pero detrás de cada aplauso había una sombra. El éxito mediático tenía un costo. Marcela lo sintió por primera vez una mañana al ir al supermercado. Las mismas cajeras que antes apenas le sonreían ahora le pedían fotos. Los curiosos la señalaban desde los pasillos, unos con admiración, otros con envidia. Una señora, mientras pagaba, murmuró sin disimulo, «Mira, ahí va la que se casó con el jefe». Marcela respiró hondo, fingiendo no oír, pero esa frase le dolió como un recordatorio. Para algunos, su valor seguía dependiendo del hombre que la había elegido. Esa noche, mientras preparaba la cena, Gustavo la encontró distraída, removiendo una sopa que ya hervía demasiado. «¿En qué piensas?», preguntó él, acercándose. «En que todo esto se nos está yendo de las manos», respondió, sin mirarlo. «La gente no habla de lo que somos, sino de lo que creen que representamos». «¿Y qué creen?». «Que soy una suerte de cuento, Gustavo. Una versión moderna de Cenicienta, donde la criada se casa con el millonario y todos viven felices. Pero no soy un cuento, soy una persona. Y por eso precisamente les estás enseñando algo que los cuentos nunca se atreven a mostrar, lo que pasa después del felices por siempre». Gustavo le tomó la mano con ternura. «Déjame hacer algo con todo esto», le dijo con una luz en los ojos. «No quiero que tu historia quede reducida a una portada, quiero que se convierta en algo que cambie vidas reales». Marcela lo miró confundida. «¿Qué tienes en mente?». «Un fondo», respondió con firmeza. «Un programa de becas para trabajadoras domésticas, formación, inglés, finanzas, derechos laborales, que aprendan a administrarse, a protegerse, a crecer. Quiero que cada mujer que alguna vez limpió una casa como la nuestra tenga la oportunidad de elegir su destino». Marcela guardó silencio. Lo observó y sintió una mezcla de orgullo y miedo. «Eso es enorme, Gustavo. Te costará dinero, reputación, tiempo». Él sonrió. «La vida me ha dado demasiado. Es hora de devolver algo más que discursos». La noticia se anunció 2 semanas después. El empresario Gustavo Castillo lanza el Fondo Dignidad para el Hogar, inspirado por su pareja, Marcela Domínguez. En la conferencia de prensa, Marcela no quería hablar, pero Gustavo insistió. «No quiero ser el rostro de nada», le dijo ella antes de subir al escenario. «Entonces sí la voz», respondió él. Cuando se paró frente al micrófono, las luces la cegaron por un segundo. Respiró hondo y comenzó. «Durante años,
Limpié casas sin imaginar que un día tendría que limpiar mi propio nombre de los prejuicios de otros. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí por todas las mujeres que se levantan antes del amanecer, que cruzan ciudades enteras con un trapeador en una mano y el corazón en la otra. Este fondo no es caridad, es justicia. El aplauso fue largo, sincero, diferente al de la gala. No era curiosidad, era respeto. A partir de ese día, las oficinas del nuevo programa comenzaron a llenarse de historias. Mujeres de todos los rincones de México y Estados Unidos llegaban con carpetas, fotografías, sueños rotos y nuevas esperanzas. Marcela las recibía con un abrazo y una sonrisa. No era la esposa del benefactor, era su cómplice, su aliada, su puente hacia el cambio. ¿Alguna vez imaginaste esto?, le preguntó Gustavo una tarde, mientras la observaba coordinar una reunión con un grupo de voluntarias. Nunca respondió ella, pero tal vez siempre lo soñé sin saberlo. ¿Y cómo te sientes? Ella lo miró con ternura. Siento que por fin el dolor tuvo sentido. La pareja empezó a ser invitada a foros, universidades, conferencias. Gustavo hablaba de liderazgo con empatía, Marcela, de dignidad y educación. En una de esas charlas, un estudiante le preguntó, ¿qué fue lo más difícil de todo este proceso? Ella pensó un momento antes de responder. Aprender que la vergüenza no se quita cambiando de ropa o de casa. Se quita perdonándote por haber creído que valías menos. Las palabras fueron citadas por medios, grabadas en murales, repetidas por mujeres que se veían reflejadas en ella. Sin embargo, en medio de ese torbellino de logros, Marcela comenzó a notar un cambio silencioso en Gustavo. Su mirada se volvía más cansada, su sonrisa más breve. Una noche lo encontró frente al ventanal del despacho, observando la ciudad en penumbra. ¿Qué pasa?, preguntó. Él tardó en responder. A veces me pregunto si hice esto por justicia o por redención. ¿Y qué importa?, respondió ella. Lo hiciste, y eso cambia vidas. Gustavo sonrió, pero sus ojos permanecieron tristes. Quisiera que todos los errores se arreglaran con buenas obras, pero hay daños que el dinero no borra. Marcela se acercó y le tomó el rostro con las manos. No necesitas borrar nada, Gustavo. Solo asegúrate de no volver a mirar hacia otro lado. Esa frase quedó grabada en él. Al día siguiente, convocó a su equipo y anunció que donaría una parte sustancial de sus acciones a la fundación, dejando a Marcela como codirectora. Los medios lo llamaron el gesto del siglo. Ella, en cambio, solo dijo, no me diste poder, me diste responsabilidad. Los meses siguientes fueron de trabajo incansable. El fondo creció más rápido de lo que imaginaron. Mujeres que antes limpiaban casas ahora estudiaban contabilidad, enfermería, administración. Algunas abrieron pequeños negocios. Otras regresaron a su país para enseñar a otras. Una de ellas, una joven llamada Sonia, se acercó a Marcela con lágrimas. Gracias. Si no fuera por ustedes, todavía estaría trabajando sin contrato. Marcela le apretó la mano. No nos des las gracias. Solo prométenos que tú también ayudarás a alguien más. Esa noche, mientras cerraban la oficina, Gustavo la miró con el mismo asombro de aquella primera vez en el restaurante. ¿Sabes?, dijo. El dinero nunca me hizo sentir tan rico como ahora, viéndote transformar el mundo. Marcela sonrió. No transformé el mundo, Gustavo. Solo encendí una vela en la oscuridad. A veces, respondió él, una sola vela basta para que otros encuentren el camino. Y así, entre conferencias, viajes, aplausos y cartas de agradecimiento, comprendieron que su historia había trascendido la frontera del amor romántico para convertirse en un legado nacido del dolor, sostenido por la valentía y guiado por la verdad. Pero esa noche, antes de dormir, Marcela escribió en su diario una sola frase. El respeto cambió nuestras vidas, pero el propósito les dio sentido. Se lo mostró a Gustavo antes de apagar la luz. Él la abrazó y le susurró al oído. El propósito fue tuyo desde el principio, Marcela. Yo solo tuve el privilegio de seguirte. Y así, en el silencio sereno de la habitación, entre susurros y respiraciones acompasadas, los dos comprendieron que el verdadero lujo no estaba en la riqueza, sino en la libertad de vivir con coherencia, amor y respeto. Habían pasado casi 6 meses desde el lanzamiento del Fondo Dignidad para el Hogar. La iniciativa había cambiado cientos de vidas y convertido a Marcela y Gustavo en referentes de esperanza. Las entrevistas, las invitaciones, los reconocimientos, todo parecía perfecto. Pero detrás de cada éxito,
Un cansancio invisible empezaba a abrir grietas en su tranquilidad. Marcela lo notó primero en los silencios de Gustavo. Antes, él solía reír con facilidad, bromear en las reuniones, improvisar cenas bajo las estrellas. Ahora, pasaba horas encerrado en el despacho, revisando informes o hablando en voz baja por teléfono. Cuando ella entraba, él sonreía, pero sus ojos se apagaban rápido, como si esa sonrisa fuera prestada. Una noche, mientras cenaban, Marcela le tomó la mano. «¿Qué está pasando, Gustavo?», preguntó suavemente. «Últimamente te siento lejos». Él intentó restarle importancia, pero la voz le tembló. «Solo son temas de la empresa. Nada grave. Tú no eres un hombre que se rompa por temas de oficina. Hay algo más, lo sé». Gustavo respiró hondo, apartó la copa y confesó. «Mi familia me ha demandado, Marcela. Quieren anular la donación de mis acciones a la fundación. Dicen que estoy bajo tu influencia, que perdí la razón». El golpe fue como un vaso de agua fría en pleno invierno. «¿Cómo? ¿Tu propia familia?», sí dijo con amargura. «Mi madre, mis primos, dicen que convertí el apellido Castillo en sinónimo de escándalo». Marcela bajó la mirada. «Yo soy la razón, ¿verdad?». Gustavo negó con la cabeza. «No, la razón es su miedo. Miedo a perder control, privilegios, poder, pero si tuviera que elegir de nuevo, lo haría igual». Ella intentó sonreír, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero que destruyan lo que has construido por estar conmigo», Marcela, dijo él, tomando su rostro entre las manos. «Lo que destruyen ahora no tiene valor si se compara con lo que construimos juntos». Durante días, los abogados iban y venían. Los medios olfatearon la noticia como lobos. Los castillos se dividen por amor, el millonario que desafió a su sangre. Las cámaras esperaban fuera de la mansión, y los comentarios volvían a mezclarse entre elogio y veneno. Marcela intentó mantenerse al margen, dedicándose al fondo, pero los susurros la perseguían. Se lo dijo al oído para quedarse con su dinero. «Todo esto terminará igual que los cuentos, con ella sola y él arruinado». «So is more». Las palabras eran cuchillos. Una tarde, no aguantó más. Entró al despacho, cerró la puerta y lo enfrentó. «No puedo ser la causa de tu ruina, Gustavo». Él la miró sin entender. «¿Qué estás diciendo? ¿Que necesito irme por un tiempo? ¿Dejarte resolver esto sin mi sombra encima? ¿Irte? No», exclamó con una mezcla de rabia y desesperación. «Tú no eres una sombra, Marcela». «Entonces soy una excusa», replicó ella, con voz quebrada. «Y no quiero que luches por mí, quiero que vivas en paz». El silencio entre ellos fue tan espeso que dolía. Gustavo intentó alcanzarla, pero ella retrocedió. «Necesito recordar quién era antes de todo esto. Necesito respirar». Esa misma noche hizo la maleta pequeña con la que había llegado a Los Ángeles años atrás. Gustavo la observó desde el marco de la puerta, incapaz de detenerla. «¿A dónde irás?», preguntó, casi en un susurro. «A donde no me busque el ruido», respondió ella. «No te pido que me entiendas, solo que no me odies». Nunca podría. Marcela se marchó antes del amanecer. El aire frío le cortaba las mejillas, pero por dentro ardía. Condujo durante horas hasta un pequeño pueblo costero en California, donde alquiló una cabaña sencilla frente al mar. Allí, entre el sonido de las olas y el silencio, comenzó a escribir. Su primer texto se tituló «Cuando el amor necesita distancia». En él hablaba sin nombres, pero con alma, de las batallas invisibles entre el corazón y la reputación, de la soledad de las mujeres que aman demasiado, del coraje que implica irse antes de convertirse en carga. Lo envió a un periódico local sin firmarlo. Una semana después, el artículo se volvió viral. Miles de mujeres comentaban: «Eso lo he sentido yo». Mientras tanto, Gustavo intentaba salvar la empresa y su propio equilibrio. Dormía poco, comía menos. Su madre lo citó una tarde en el despacho familiar, el mismo donde había aprendido a caminar entre trajes y silencios. «Aún puedes detener todo esto», le dijo ella, con tono severo. «Termina con esa mujer, firma los documentos y volverás a ser quien eras». Gustavo la miró con serenidad. «¿Y si no quiero volver a ser quien era, vas a destruir tu apellido por una criada?» «No, madre», respondió con calma. «Lo voy a limpiar». Salió del despacho con paso firme. Por primera vez, sintió que no debía nada a nadie, excepto a la verdad. Los meses pasaron. La demanda se resolvió a su favor. Los jueces dictaminaron que su decisión de donar era válida, pero el triunfo le supo a vacío. Nada de eso tenía sentido sin ella. Una tarde, mientras revisaba informes en la oficina,
recibió un sobre sin remitente. Dentro, un recorte de periódico con su artículo, Cuando el amor necesita distancia. En la esquina inferior, una nota escrita a mano. No sé si volveré, pero quiero que sepas que sigo creyendo en lo que construimos. Gustavo se levantó, tomó su chaqueta y salió sin decir palabra. Manejando durante horas, buscó la costa del Pacífico como quien sigue el pulso de un recuerdo. Cuando por fin encontró la pequeña cabaña, era casi de noche. Marcela estaba sentada frente al mar, envuelta en una manta, mirando el horizonte. Él no dijo nada. Se acercó despacio y se sentó junto a ella. «Sabía que vendrías», dijo ella, sin mirarlo. «Y sabía que me esperarías», respondió él. Guardaron silencio. El sonido de las olas era su único lenguaje. Finalmente Gustavo habló. «Luché contra todo, pero me di cuenta de algo. La batalla más difícil no era contra mi familia ni la prensa. Era contra mí mismo, contra mi miedo a perderte». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Y yo me fui porque tenía miedo de que me amaras por culpa, no por amor». «Entonces los dos huimos del mismo fantasma», dijo él con ternura. Marcela apoyó la cabeza en su hombro. «No sé si el mundo nos dejará en paz». «No importa», susurró él. «Podemos hacer las paces con el mundo después. Primero, hagamos las paces con nosotros». Se quedaron así, mirando el mar, dejando que el viento borrara los restos de orgullo, culpa y miedo. No sabían si el futuro sería amable, pero por primera vez no buscaban el aplauso ni el perdón, solo la verdad. Y en ese silencio compartido, donde el amor ya no necesitaba justificarse, entendieron que las sombras de la felicidad no desaparecen, pero se vuelven menos temibles cuando dos corazones se atreven a permanecer encendidos. El amanecer sobre el Pacífico llegó lento, como si el sol también quisiera observar a esos dos corazones que, después de tantas tormentas, finalmente descansaban uno junto al otro. Marcela abrió los ojos y vio a Gustavo dormido, con la cabeza apoyada en su hombro. En su rostro ya no había la rigidez del empresario que cargaba el peso del mundo, sino la serenidad de un hombre que, por fin, había comprendido lo que significa amar sin condiciones. El mar rugía suave, recordándole que la vida, como las olas, siempre encuentra la manera de regresar a la orilla, incluso después de perderse en la inmensidad. «¿Sabes?», dijo ella con voz baja, al sentir que él despertaba. «Creo que ahora entiendo por qué todo pasó así». Gustavo la miró con una ternura que ya no necesitaba palabras. «¿Por qué?». «Porque si no me hubieras ignorado tantos años, no habría aprendido a valorarme sola. Y si no me hubieras visto llorar aquella noche en el restaurante, quizás nunca habrías recordado lo que era sentir». Él sonrió con cierta nostalgia. «El destino no siempre es amable, pero tiene una forma extraña de corregirnos». Se levantaron y caminaron por la orilla, dejando huellas que el mar borraba al instante. Cada paso era un símbolo, del pasado que los había moldeado, del dolor que los había pulido y del amor que, sin planearlo, los había redimido. Marcela respiró hondo. «¿Sabes qué me enseñó todo esto, Gustavo? Que el amor verdadero no empieza cuando alguien te elige, sino cuando tú decides dejar de esconderte, cuando te atreves a ser tú misma, aunque el mundo te juzgue». Y a mí, respondió él, que el respeto vale más que el éxito, que uno puede construir imperios, pero si no aprende a mirar a los ojos de los demás, vive ciego, aunque tenga todo. Se detuvieron frente a las olas. El viento jugaba con su cabello y él la tomó de la mano. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó. Marcela lo pensó un momento y sonrió. «Solo de no haber creído antes que yo también merecía amor». Esa frase, tan sencilla, lo conmovió más que cualquier declaración grandilocuente, porque ahí estaba la esencia de su viaje. Entender que el valor de una persona no se mide por el dinero, la belleza o el apellido, sino por la capacidad de mantenerse digna, incluso cuando todo se derrumba. Semanas después, regresaron juntos a Los Ángeles. Esta vez, no hubo cámaras, ni alfombra roja, ni titulares. Solo un pequeño grupo de mujeres esperándolos en la sede del Fondo Dignidad para el Hogar, con flores en las manos y sonrisas sinceras. «Bienvenida a casa», le dijo Sonia, una de las primeras beneficiarias del programa. Marcela la abrazó con emoción. «Gracias, pero el mérito es de ustedes. Ustedes son la prueba de que el amor, cuando se convierte en propósito, puede mover montañas». El fondo creció aún más, no por la fama, sino por la fe que las mujeres depositaban en él. Muchas enviaban cartas contando cómo, gracias a las becas, habían logrado abrir pequeños negocios,
estudiar o reencontrarse con sus familias. Y cada vez que Marcela leía una historia nueva, sentía que el sufrimiento de aquella noche en el restaurante, esa humillación que la había hecho temblar, finalmente había encontrado su sentido. El tiempo, con su paso silencioso, hizo el resto. La prensa se cansó del escándalo, la familia de Gustavo aceptó la realidad, y el mundo, que antes los había señalado, ahora los miraba con respeto. No porque fueran perfectos, sino porque no se rindieron. Una tarde, durante una charla en una universidad, Marcela se paró frente a cientos de jóvenes. No leyó discursos, solo habló desde el corazón. He aprendido que la vida no siempre te da lo que mereces, pero siempre te da lo que necesitas para aprender. Si un día te sientes humillado, rechazado o invisible, no te desesperes. Tal vez estás viviendo el prólogo de la historia que cambiará tu destino. El auditorio entero guardó silencio. Luego, el aplauso fue tan largo que ella no pudo evitar llorar. Entre la multitud, Gustavo la miraba con orgullo. Había conocido a muchas mujeres en su vida, pero ninguna con la fuerza serena de Marcela, esa mujer que había llegado a limpiar su casa y terminó limpiando su alma. Cuando salieron de la universidad, él le dijo: «Eres más grande de lo que soñabas ser». Ella sonrió: «No, Gustavo, solo soy el reflejo de alguien que me enseñó a creer que merecía más». Esa noche, en la terraza de su casa, bajo el mismo cielo donde había comenzado todo, brindaron con vino tinto. «Por los amores que duelen, pero transforman», dijo ella. «Por las mujeres que, como tú, no piden permiso para brillar», añadió él. El viento trajo un silencio amable, de esos que no pesan, sino que curan. Y Marcela pensó que, al final, la felicidad no era un destino, sino un estado de conciencia, que no se trataba de tenerlo todo, sino de vivir sabiendo que lo que tienes, lo elegiste con el corazón. Y así, en ese instante, comprendieron los dos que el amor no siempre llega con flores o promesas eternas. A veces llega con lágrimas, con despedidas, con reconstrucciones, pero cuando se queda, lo hace para siempre. Reflexión para ti, que estás leyendo o escuchando esta historia. El amor verdadero no se mide en regalos ni apariencias, se mide en respeto, en la capacidad de escuchar, de perdonar, de construir juntos incluso cuando todo parece perdido. Quizás tú también has vivido una historia donde fuiste invisible, donde te hicieron sentir menos. Si es así, recuerda esto: no hay humillación que no pueda convertirse en fuerza, ni herida que no pueda enseñarte algo valioso. Cada uno de nosotros tiene un restaurante, la Rosa Dorada, en su vida. Es el lugar donde fuimos rechazados, juzgados o ignorados. Pero también, si abrimos el corazón, encontraremos un Gustavo interior, esa parte de nosotros que aprende a mirar con compasión y no con prejuicio. Porque al final, no se trata de encontrar al amor perfecto, sino de ser una persona capaz de amar bien, de amar sin miedo, sin vergüenza y con verdad. Si esta historia te conmovió, si alguna parte de ella resonó contigo, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal Amor que Inspira, un espacio donde cada relato busca recordarte que el amor, cuando es auténtico, no solo transforma vidas, también sana almas. Dale like, comparte este video con alguien que necesite creer otra vez en la bondad del destino y cuéntanos en los comentarios qué te enseñó a ti esta historia, porque las historias cambian corazones y los corazones, cuando se abren, cambian el mundo.